Bueno, ok. Entonces, ¿puedo continuar? ¿Sí? Ya tenemos Sí, la señor. mirada sobre el documento. Sí, señor. Sí, Bueno, gracias. Entonces, a ver, entonces, así rápidamente, digamos que el documento nos hace como un reconocimiento a estos señores. El primero se llama Maurice Carnot. Es una persona que hizo todo su trabajo para tratar de encontrar un método que sintetizara toda la parte que hizo el señor Bull. Entonces, esto fue tesis doctoral. Esta fue tesis doctoral de este señor, de Maurice Carnot, y él se creó el método de Carnot. Eh, Estamos hablando ya un tiempo atrás, obviamente. Pero pues digamos que eso todavía tiene validez, inclusive hay programas de computador que funcionan para resolver los mapas de Carnot. Ya cuando son muy complejos, usamos esas herramientas de computador. Luego la parte un poquito más abajo, como hacia el medio del documento, se menciona al señor Edward Westbrook Beige, quien fue también el que retomó el trabajo que hizo Maurice Carnot, y entonces él se dio cuenta que uno podía ver el mapa de Carnot como en el espacio, como en una dimensión 3D, y allí fue cuando empezaron a descubrir que uno puede asociar los unos de las esquinas o los unos por simetría, y empezó a descubrir algunas otras propiedades que antes no se habían descubierto sobre los mapas de Carnot, y por eso la herramienta hoy en día se llama KB, Carnot Beige, que es como la herramienta que hemos tratado de conocer. Si paso a la página 2, por favor pasar a la página 2. En la página 2 me está mostrando mapas desde uno de los más pequeños que tiene ABC, que es un mapa de 3 variables, hasta uno mediano, que es el que tiene 5 variables, que es el que se encuentra en la parte inferior. Entonces, lo que hemos tratado de explicar en el curso es que la regla para construir estos mapas es que de casilla a casilla solo debe variar una variable. Entonces, si me paro en el de 3 variables, la columna 1 tiene 0, 0. Cuando paso a la columna siguiente tiene 0, 1. Solo varió el de abajo. Cuando paso a la columna siguiente, se mantuvo el de abajo y varió el de arriba. Y cuando paso a la siguiente, se mantiene el de arriba y varía el de abajo. ¿Qué debo verificar aquí? Que tengo las opciones, 4 opciones: doble 0, 0, 1, 11 y 10. Y ahí están las 4 opciones, cumpliendo con la regla de que columna a columna solo varíe 1. Hago la revisión por las filas y pues me queda más fácil porque está el 0 y se pasa el 1, entonces es una sola variable que es la C, entonces es fácil ahí. Pasando al de 4 variables, el de 4 variables, este mapa me repite el que acabamos de analizar, entonces es solo como control C, control V. Entonces doble 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y ahora lo escribo pero en sentido hacia abajo con el C y la D. Entonces doble 0, 0, 1, 11 y 10. Entonces fíjate que este es fácil porque si usted resolvió el horizontal, pues copia en el vertical y ya. No cambia nada. Recuerden que yo les decía que estos mapas no necesariamente tienen que empezar por 0, 0. Usted puede empezarlo por donde quiera. Puede empezar por 1, 1. Lo que pasa es que la regla es que solo cambie uno de cuadro a cuadro, cambie una sola a la vez, ¿sí? Y ya en la parte inferior ya tenemos uno de 5 variables, que ese es el que va a estar en el examen, en la evaluación. Entonces, este tiene ABC en la parte superior y D con E como hacia abajo, ¿cierto? Entonces tiene 5 variables. Si vemos, la columna empieza por 0, 0, 0, el de ABC, 0, 0, 0, pasó a 0, 0, 1, solo cambió la C, pasó a 0, 1, 1, o sea que solo cambió la B, luego pasó a 0, 10, entonces aquí solo cambió la C, se mantuvo la A y la B. Al siguiente pasó al 110, el número 110, entonces se mantuvo la B y la C y cambió la A. Luego pasa al 111, quiere decir que se mantuvo la A y la B y cambió la C.
Pasamos al 101 y quiere decir que cambió el de la mitad nomás. Y terminamos con el número 100, que es aceptar de que se mantuvo el A y el B y solo cambió el C. Revisamos que estén todos los números, entonces 00, 01, 011, 010, 110, 111, 101, 100. Vemos que no se repite ninguno y que están todos. Entonces ahí quedó el mapa en la parte de las tres variables. Y en la parte de las dos variables, pues es copiarle el que hicimos arriba, control C, control V, porque empiezo por 00, sigo con 01, paso al 11 y paso al 10. Y entonces ahí vemos que el mapa esté bien construido, porque si el mapa tiene un error de construcción, de ahí en adelante ni lo resuelvan porque no les va a dar. Me detengo para escuchar a ver si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? Profe, la verdad no le entendí muy bien que digamos. Eh, ¿Quién me entendió? Pues es que no recuerdo bien, digamos, por ejemplo, en el de 5 variables, que la primera casilla tiene los 3 ceros arriba y los 2 ceros, pues el del D y el E, ¿cierto? Ahí Correcto. se pone 0. Es que Profe, no, eh, perdón, Michael, viendo la tabla y viendo la explicación, tiene una conformación como la tabla lógica, porque inicia, digamos, la C inicia con 0, 1, digo, miento. La A inicia con 4 ceros, la B inicia con 2 ceros, 2, 1, no, No se puede no, aplicar eso, no se puede aplicar no, eso. No, no porque no, date cuenta que la no, regla sí, dice se 01, repite el 4. 01, 01, doble 0, doble 1, no se puede aplicar esa regla. Entonces, pero mire lo chévere es que primero no podemos aplicar unas reglas que ya habíamos aprendido de las tablas lógicas, no las podemos aplicar aquí en los mapas de Carnot. Los mapas de Carnot tienen sus propias reglas. Y esta regla que estamos tratando de revisar, que es que el mapa se construye haciendo columnas y filas, pero cuando paso de columna a columna no puede cambiar sino una sola, ¿sí? Si llega a cambiar dos al tiempo, se tiró todo el mapa, ¿sí? Entonces es lo que hemos tratado de revisar aquí con la explicación que estoy dando. Que cuando usted se pare en cualquier columna y pase a la siguiente, usted verifique que solo cambió una de las variables, ¿sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está Sí, bien? sí, Ok, exactamente. Porque digamos que si a usted no le dan el mapa y usted tiene que hacerlo, entonces, por ejemplo, que se pusiera un ejercicio de 3x3. Entonces, empezar a hacer el mapa, el solo hacer el mapa, aplicando esas reglas, se te pueden ir 15 minutos fácilmente, ¿sí? Entonces, y se puede uno equivocar fácilmente si no atienden esta explicación que estoy tratando de revisar, ¿sí? Aló, ¿sí? Sí, es sí, señor. sí, sí, eso. sí. Entonces es pasar revisando columna por columna y lo que reviso cuando paso de una columna a la otra columna es que solo cambie una de las variables, a que no pueden cambiar dos variables, ¿sí? Esa es la regla que estamos tratando de revisar. Al Sí, muy bien. compañero que no había entendido, sí, ya se ubicó, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sí, señor, ya más o menos. Es que la clase pasada, bueno, antes de todo esto, Sí. yo no asistí por un inconveniente familiar, entonces la verdad no estaba como muy enterado respecto sobre el tema. No te preocupes porque precisamente pues queremos aprovechar este espacio para como que ayudar a los que de pronto puedan tener alguna duda, algún inconveniente, bien porque no asistió o definitivamente porque no entendió, cosas de ese tipo, ¿sí? Entonces, pero está bien que hayas preguntado, sino que, digamos, yo quisiera quedar tranquilo de que me entendiste qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Sí, claro, señor.
Eso, entonces, bueno, entonces uno dice, bueno, antes de meter ahí al mapa cualquier cosa, uno chequea que el mapa esté bien construido para poder continuar con el proceso de simplificación, ¿sí? Y bueno, entonces ahí empieza una teoría, porque digamos que uno encuentra muchos libros, pero entonces yo dije, bueno, dejemos esto en un documento que podamos revisar todos. Entonces ahí los mapas de Carnot toca buscar adyacencias. En este caso jugamos con los unos, pero también puede ser con los ceros. Entonces lo que decíamos es que la idea es que usted ubique los unos, pero entonces hay que hacer grupos que son bien en forma de rectángulo o bien en forma cuadrada, ¿cierto? Pero entonces los tamaños están dados por una formulita que es 2 a la n. Entonces ahí dice adyacencias en los mapas de Carnot, potencias de 2 a la n, abre un paréntesis, y me dice puede ser un solo unito, pueden ser dos unos, 4, 8, 16, 32, 64 o 128. Entonces, digamos que aquí yo aclaro, no puedo tener 3 unos, no, porque no existe. No puedo tener 6 unos porque no existe. Ese tamaño de grupo no es aceptado. Tiene que ser potencia de 2 a la n. Entonces, ya en los ejemplos, por ejemplo, hay 4, aquí hay 4 ejemplos. Voy a coger el que está en la esquina izquierda superior. Entonces ahí tengo 2, 4, 6, 8, 1, 8, 1. Entonces, si yo me dedico, sí se pueden 8, 1, sí se puede. Y están uno al lado del otro, ¿cierto? Entonces uno al lado del otro, ya están en adyacencia. Y están formando un rectángulo, entonces también, porque lo único que se pide es que no formen diagonal. Pueden formar cuadrados o rectángulos. Entonces, esa unión se puede hacer, esa unión. Si vemos el que está al lado derecho, ahí mismo, pero al lado derecho, vemos que hay 4 unos, pero están en las esquinas. Entonces, se dice que se pueden agrupar esquinas. Entonces, yo puedo hacer un grupito de 4. Entonces, me devuelvo arriba y dice, sí, 4 se pueden, porque es 1, 2, 4, 8, 16. Entonces, sí se puede el de 4. Profe, pero no puedo hacer solo de a 2. No, se tira el ejercicio. ¿Por qué? Porque tiene que ser el más grande que se pueda. Entonces yo pudiera haber cogido solo las esquinas superiores, pero pues si me daba opción de meter las esquinas inferiores, debo hacerlo. Entonces, por eso, importante no tener ninguna falla, de no romper las reglas, ¿sí? No romper las reglas, porque el mapa funciona de si tú mantienes las reglas y aplicas al pie de la letra. Profe, Luego, perdón, una pregunta. sí, En ese mapa que nos está mostrando desde las esquinas, si yo tengo un ejemplo, la de 3 unos y en el otro está el 0, no es válido, solo valen 2. No, no es válido. no es válido coger los 3 unos porque no se puede un dato de 3 unos. Pero se Sí puede puedo, coger puedo coger 2, puedo coger 2. Ok, perfecto, gracias. Exactamente, pero no, Otra bien, pregunta. señor, En el primer ejercicio donde aparecen los 8 unos, sí. si en las otras dos esquinas tuviéramos 1 y 1, ¿se pueden coger los 4 también, ya estando los 2 unos metidos en el rectángulo? Eso es una excelente pregunta y la respuesta es sí. Entonces, hay una regla que dice que mientras alguno de los elementos no haya pertenecido a ningún conjunto, tú puedes tener ese nuevo conjunto. Entonces, por ejemplo, en ese caso que tú planteas, al tener yo dos unos, por ejemplo, uno en la esquina de la derecha superior y otro en la parte inferior derecha, digamos esos dos unos, al cogerlo y unirlo con los dos unos que están en las otras esquinas, pues forma un nuevo conjunto donde estos dos nuevos unos que yo estoy asumiendo que agrego no pertenecían a ningún otro conjunto, ¿sí? Y eso valida ese nuevo conjunto que estoy haciendo. Así los otros dos unos sí pertenecían a este anterior, ¿sí? Entonces, ese es el truco. Digamos que dice, bueno, yo tengo estos dos unos nuevos, pero si puedo hacer un conjunto de 4, cogiendo las esquinas, tengo que hacerlo, porque si no, entonces el mapa no me queda bien hecho, ¿sí? Tengo que hacerlo.
Bueno, digamos que haciendo la revisión, el siguiente dice agrupación de extremos, que es el de la parte inferior izquierda. Y entonces lo que vemos es que los dos unos de la parte central superior se pueden unir con los dos unos de la parte central inferior. Y ahí me forma un grupo de 4, ¿sí? Entonces, claro, porque es que alguien podría hacer dos grupos de 2, pero no es bueno, no es bueno. Es mejor hacer la regla de que el grupo sea el más grande posible y entre un grupo de 2 y un grupo de 4 siempre va a ser mejor el grupo de 4 porque me simplifica más. Algo parecido lo estamos viendo en el último diagrama, en el que está en la esquina inferior derecha, donde cogemos también un grupo de 4, pero ahora estamos agrupando los dos unos de la primera columna con los dos unos de la última columna, y ahí pues tenemos un grupo de 4, que es preferible a tener dos grupos de 2. Entonces, estamos haciendo una revisión de lo que se puede presentar. Entonces, que los unos estén continuos, pues muy fácil. Que los unos estén en las esquinas, bueno, ese ya es porque hay una regla concreta que dice que puedo agrupar esquinas. Y que los unos estén en los extremos es porque yo puedo asociar los extremos del mapa, tanto inferiores con superiores como izquierdos con derechos. Puedo hacer esas agrupaciones. Profe, una preguntita. ¿Preguntas sobre esta parte? Sí, profe, una pregunta. A ver. Es que, o sea, eso lo entiendo muy bien. La cantidad de variables, o sea, la cantidad de cuadros, que es que no me acuerdo bien qué es lo que, o sea, ¿cómo hago yo para saber cuántos cuadros tengo que sacar? Es que no me acuerdo bien esa parte. ¿Cuántos cuadros tienes que sacar? Cuadros. Yo diría que es que eso viene de las variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes 3 variables, entonces nos devolvemos al mapa que habíamos visto en la página anterior. O sea, en la página 2, ahí está el ejemplo de 3 variables. Entonces, ahí vemos que usted necesita para 2 variables 4 cuadros y para la tercera, pues 2 cuadros. Y ya me da un mapa. Si son 4 variables, el mapa de 4 variables, pues ya lo sabemos, ya lo vimos allí en la página anterior, ya para 4 variables ese va a ser el mapa. Si son para 5 variables, lo vimos en la página anterior, ahí está el mapa para 5 variables, ¿sí? Mapas para 6 variables, 7 variables, están en el libro. Esos sí están en el libro, esos no los tengo acá. Pero entonces, digamos que el mapa obviamente sí depende del número de variables. Entonces hay un mapa para 3, un mapa para 4, un mapa para 5, un mapa para 6, un mapa para 7, ¿sí? Entonces sí depende. ¿Y de qué depende el número de variables? Pues del ejercicio. Vimos en el caso de los tanques, teníamos, en el ejercicio que yo expliqué en clase teníamos 4 sensores. Y en el que se les dejó de tarea teníamos 5 sensores. Entonces, en uno tendría que usar el mapa de 4 y en el otro tendríamos que usar el mapa de 5. Entonces, ¿qué mapa uso? Depende del ejercicio. Vale, ok, Sí, gracias, profe. Responde a tu pregunta. Profe, una pregunta. Señor. En el caso de que tengamos 2-1 digamos en un extremo, digamos de la primera fila, y tengamos los otros 2-1 no sea en el otro extremo, sino por decir en la tercera fila, ¿sí se puede agrupar? Uno en la primera fila y los otros en la tercera fila, ¿sí? Exacto, profe, exacto, claro, formando un cuadrado. Pero no se puede porque quiere decir que en la segunda fila seguramente hay una variable 0, 0, ¿no? Entonces, habría que confirmar que tiene el micrófono abierto de los Sí, profe, por favor, apaguen el micrófono que no se escucha nada. Eso, gracias. Entonces, la pregunta es muy buena porque puede tener 2 respuestas. Si yo me imagino 2 unos en la primera fila y 2 unos en la tercera fila, quien me resuelve todo es qué está pasando en la segunda fila. Entonces, en la segunda fila, si hay 0, 0, me rompe todo.
no puedo agruparlos. Si en la segunda fila hay línea a línea, o sea que recuerden que la línea a línea es cuando no es posible en el análisis del problema, entonces uno coloca línea a línea, raya a raya. Entonces, si llegara a ver raya a raya, esas rayas tú las puedes tomar como unos. Entonces podrías tener dos grupos de 4. Los dos unos de arriba con las 2 rayas y los dos unos de abajo con las 2 rayas. Entonces podrías tener 2 grupos de 4. Esa sería como la situación que se puede presentar. ¿Sí? Sí, profe, Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Con el ejemplo que coloca el compañero, me hace otra pregunta, otra duda. dime. sí. Profe, en cuanto a, digamos, a lo que decía el compañero anteriormente de los cuadros, podríamos decir que se puede hacer así, ¿no? Que se coloca la cantidad de tipos, que son 2 por lo general, abierto, cerrado, y elevado a elevado al número de variables. Y ahí se determinaría cuántos cuadros tiene el mapa, ¿no? Sí, señor, sí, claro, claro, porque digamos que el mapa realmente refleja la tabla, no puede ser algo diferente, ¿no? Entonces, digamos que si usted tiene 4 variables, 2 a la 4 nos da 16, ¿cierto? Entonces, aquí usted me estoy basando en la página 3, ¿cierto? En la página 3, estoy en la página 3. Entonces, si yo miro en la página 3 y yo miro A, B, C, D, son 4 variables, 2 a la 4 me da 16, y lo que yo observo es que hay 16 espacios para poner unos y ceros, que es la parte central, ¿sí? Entonces hay 4 por 4, 16. Si me devuelvo a la página 2 del documento, yo tengo 3 variables, A, B y C. Entonces, 2 a la 3 me da 8. Entonces, yo miro que este mapa tiene 8 cuadrículas para rellenar con ceros y unos, ¿sí? Entonces, lo que tú dices es cierto, o sea, digamos que, ¿qué tan grande es el mapa? Pues es 2 a la n, 2 a la n, o sea, 2 al número de variables. En el caso del mapa que está aquí de 5, entonces 2 a la 5 nos daría 32. Y aquí miramos que hay 8 en la parte superior, 8 por, ¿qué? 8 por 4, 32, ¿no? ¿Sí? 8 por 4, 32. Entonces, sí, es 2 a la n, y el espacio que nos queda para poner los ceros y los unos estaría dado por 2 a la n, ¿sí? Bueno, siguiendo, vamos a revisar, ahí hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, dice, ejemplo 1. Por favor, se ubican ahí donde dice ejemplo 1, ¿sí? Por favor, confírmeme que están ahí en ejemplo 1. Sí, profe. Sí, ahí estamos en el ejemplo. Ejemplo 1. Entonces dice aquí, para la expresión lógica dada, realice el mapa de Carnot y resuelva por los unos y por los ceros. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Entonces me dan una ecuación, me dicen dar una ecuación, Q. La letra Q es una letra universal para salidas. Los PLCs tienen como salida la letra Q. Y X, Y, Z son variables que se usan para entradas. Entonces la mayoría de los PLCs tienen solo la letra Y. X, no Y, X, X0, X1, X2. Bueno, pero entonces miremos aquí en este caso, dice Q, puede ser una lamparita, puede ser una electroválvula. Entonces dice Q igual X por Y negado por Z negado, más W X Y negado Z, más W X negado Z, más las 3 negadas W Y Z, más W y las 3 negadas X Y Z, más todas sin negar. Entonces, digamos que nos dan este ejercicio, ¿no? Entonces nos dan este ejercicio. Entonces este ejercicio yo lo llamo desbalanceado. ¿Por qué lo llamo desbalanceado? Porque es que hay unas que tienen 4 variables y hay otros que tienen 3 variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las expresiones del final y las 2 últimas tienen las 4 variables, mientras que las expresiones, las 4 primeras, tienen solo 3 variables. Entonces, estos ejercicios que están desbalanceados, toca balancearlos. Entonces, ¿cómo se balancean? Pues teniendo en cuenta
que usted tiene una regla y es que la variable más la negación me da 1. La variable más la negación me da 1. Entonces, ¿cómo aplico eso en el primer caso? Pues yo cojo la letra X, Y, Z con la Y y la Z negados y le agrego la W, que es la que me falta, y también vuelvo a tomar esas dos letras, pero cojo la W negado. Entonces, ese primer término que estaba incompleto, se me convirtió en el término A y B. Entonces lo que hice fue agrandar la ecuación. La estoy agrandando para poderla completar y que todos me queden con las 4 variables, ¿sí? Me voy a detener ahí para ver si me entendieron, ¿sí? No, profe, yo no le entendí nada. ¿No? Bueno, nosotros en clase vimos una propiedad que dice que la variable más su negación da 1, ¿sí? Entonces, esa es la propiedad que estamos tratando de aplicar. Entonces me devuelvo. Y a ver, si yo cojo el término A y B, ¿cierto? Y yo hago factor común, entonces factor común me va a dar la X, factor común me va a dar la Y negado, factor común me va a dar la Z negado. Entonces esas 3 las saco. ¿Y qué me queda? Me queda W más W negado. Pero dijimos que W más W negado da 1. Entonces me quedaría 1 multiplicado por X, Y negado, Z negado, y eso pues 1 por eso pues me da eso. 1 multiplicado por esas 3 me dan esas 3, o sea que son las 3 que hemos cogido de primera, las 3 variables que están en el primer término. Entonces no sé si así me entendió mejor, o sea, devolviéndome. O sea que viene a ser lo mismo. Las dos primeras, sí, la A y B, vienen a ser, si tú las simplificas, A y B me generan el primer término, el X, Y negado, Z negado. ¿Sí? Sí, me mejoró un poquito el entendimiento ahí. ¿Sí? Me nace una pregunta y es sobre el 1. ¿Se colocaría 1X, Y, Z negado o solo X? Pues realmente el 1 ya puede quitarse, pues porque pues ya 1 por 1 multiplicado por esas 3 variables, pues me da las 3 variables, ¿no? Ok, gracias, profe. Con gusto. Miramos si miramos el siguiente término ya tiene las 4 variables, o sea que ese tiene la W, la X, la Y negado y la Z, ¿cierto? W, X, Y negado, Z. Ese término no es que lo hayamos macheteado, no. Si ustedes se dan cuenta, está como la G. W, X, Y, Z, está como la G. O sea que ese segundo término lo encuentro es en la posición G. ¿Sí? Y en el caso del tercer término, estoy mirando el tercer término de la ecuación incompleta. El tercer término de la ecuación incompleta dice WX negado Z. Entonces, ¿cuál letra me falta? La Y. Entonces yo puedo agregar la Y, ¿cierto? Y puedo agregar las mismas variables, pero con la Y negada. Entonces, eso sería lo que encontramos en el término llamado C y en el término llamado D. Entonces, el C y el D resultaron precisamente de tratar de aplicar que la Y negada y la Y se habían desaparecido al simplificarse la expresión. Entonces podemos hacerlo igual que lo hicimos en el anterior. Me devuelvo. Entonces si yo cojo C y D, entonces yo cojo C y D y yo digo factor común. Entonces factor común me queda W, porque la W se repite ahí, me queda la X negado y me queda la Z. Entonces el factor común es W, X negado, Z. Factor de Y negado más Y, pero Y negado más Y es 1, entonces y 1 por W, X negado, Z, pues me da W, X negado, Z. Entonces, en conclusión, la C y la D fue una extensión del tercer término que estaba incompleto. Entonces, fíjense que así ya
logramos completar todos los términos, ¿sí? De tal manera que ya, si nosotros miramos de los 3 términos incompletos, resultaron otros 3, o sea que deben de haber 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Resultaron 9, debe ser que alguno de los que complementamos se repetía, entonces por eso es que no resultaron los 10. Entonces, ese es el proceso. Cuando la ecuación está desbalanceada, es decir, que todos los términos no tienen las 4 letras, toca empezar a balancearla. Cuando la ecuación ya está balanceada, ahora sí la podemos pasar al mapa de Carnot. Entonces, el primer término llamado A, donde tenemos la W y la X en 1 y la Y y la Z en 0, ¿dónde quedaría? Vamos a ver, la X, W, X, W, X, 1, 1, ¿cierto? W en 1, X en 1, W en 1, X en 1. Señor, estoy mirando el mapa de Carnot. ¿Y no nos puede poner una ecuación balanceada para el parcial, con eso no nos demoramos tanto? Digamos que, a ver, entiendo tu pregunta. Digamos que el tema ahorita, el tema ahorita es que, digamos, este nivel de complejidad ya es como del examen final. Ya esto ya es más como pensando en el examen final, ¿sí? Digamos que es parte de lo que se está tratando de capacitar, ¿no? Es decir, si uno dice, ¿ya sabes álgebra booleana? Sí, claro, póngame lo que sea, ¿cierto? Póngame lo que sea. Entonces, póngame lo que sea es enfrentarse a una ecuación desbalanceada, porque las balanceadas son muy fáciles, ¿sí? Entonces, digamos que de pronto no va a aparecer ahorita en el segundo parcial, pero seguramente sí en el tercer parcial, o sea, en el examen final. ¿Ok? Vale. Aló. 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 Bueno, ¿puedo continuar entonces? ¿Sí? Sí, señor. Aló. Bueno, entonces estábamos ya en el ejercicio. Una vez que uno tiene balanceada la ecuación, es decir, que todos los términos tienen las 4 variables, pues ya se parece más a los ejercicios que hemos resuelto en clase, ¿cierto? Pero igual hay que tener cuidado porque si tú ubicas una expresión en el lugar equivocado, pues resulta resolviendo un mapa que no era el original. Entonces, estamos tratando de verificar si lo resolvieron y si no hay ningún error. Entonces, aquí según esto, tenemos XY, tendríamos X vale 1, Y vale 0. Entonces lo tendríamos en la última columna, de izquierda a derecha sería la última columna, donde X vale 1 y Y vale 0. Y W en 1 y Z en 0 lo tendríamos en la última fila. Entonces, donde se cruce la última columna con la última fila, ahí debería estar el 1 de la letra A. Y entonces precisamente ahí dice, ahí hay un 1A, o sea que es el 1 de la letra A. ¿Sí me siguieron hasta ahí? Aló, aló. No, profe, la verdad no. Aló, sí, profe. Aló. Aló, sí, señor. Ok, bueno, entonces, vuelvo y repito esta parte, pero pues obviamente la idea es que estén ahí atenticos, porque no me puedo demorar tampoco estando repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Cogí el primer término y ¿cómo me ubico? Como el mapa está construido asociando X y Y, entonces lo que estoy haciendo es asociando X y Y arriba en la ecuación. Entonces, si yo me paro arriba en la ecuación mirando solo la X y la X está en 1 y la Y está con rayita, entonces la Y está en 0. Entonces lo interpreto como 1, 0. ¿Y eso dónde está en el mapa de Carnot? En la última columna, llamando columna la del lado derecho, ¿cierto? 1, 0. Columna. La columna es la última, la 1, 0. ¿Sí?
Luego me devuelvo y ahora miro la W y la Z. ¿Por qué estoy mirando la W y la Z? Porque están asociadas en el mapa de Carnot. Están ahí aparte en el mapa de Carnot, están ahí formando las variables que debo mirar hacia abajo, ¿sí? Entonces, en esta primera expresión llamada A, ¿cómo está la W y la Z? La W está en 1 y la Z está en 0. Entonces es 1, 0. Entonces, como quien dice, estoy mirando el 1, 0 de la XY y el 1, 0 de la WZ. ¿De dónde se cruzan esas dos? 1, 0 de la XY con 1, 0 de la WZ se cruzan en toda la esquina. En la última de la columna. Exacto, en toda La última de la columna. Exacto. Entonces ahí es donde debo ubicar este primer término llamado A. Entonces ahí coloco un 1 y pongo que ese término es el A de mi ecuación. Y voy controlando que voy colocando todos los términos desde la A hasta la I, ¿cierto? Y que me queden bien ubicados. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, con la H. Si yo miro en la H, que esta está fácil, en la H todo vale 0. Las dos están en 0. Todo está en 0 menos la W. Entonces debo mirar donde X esté en 0, Y esté en 0, Z esté en 0 y la W esté en 1. Entonces yo me paro en las XY y veo que la primera columna está en 0, 0 para la X y la Y. ¿Sí? Y ahora me falta la Z en 0. Entonces empiezo a bajar y podría ser la primera fila o podría ser la última fila donde todos estarían en 0. Pero entonces, Pero ¿cuál la es W debe estar en 1. la W en 1? Solo está en la última fila. Abajo, la última. Exacto, abajo. 1H. Entonces ahí coloco, esa es la H, esa es el 1 que corresponde a la H. Señor. Pues es que yo estaba viendo la QC, pues yo estaba viendo que solo salen 9 ecuaciones. Pero 1, todo 2, lo que hay. Señor. Hable un poco más duro, compañero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si hay 9 ecuaciones, y Sí, necesitamos pero se acuerda, profe, que usted ha dicho que de pronto una se repetía, y yo veo que ahí de las 9 hay una que se repite, porque Sí, entonces no correcto. están las 10 completas. Es posible, sí. Date cuenta una cosa. Si yo miro la primera fila hacia el lado derecho, ahí encuentro un 1 y la letra B y F. O sea que ahí quedaron realmente dos términos de los de arriba, el B y el F. Y si los miramos, efectivamente son iguales. Si tú miras el B, es W negada, X, Y negado, Z negado. Y si miramos el F, es W negado, X, Y negado, Z negado. O sea que el B y el F son el mismo término, por tanto, pues están ahí, están los dos ahí, ¿sí? Entonces fíjate que por eso pues va explicando porque no estoy viendo ni 10 términos, ni ahora 2, 4, 6, 8, 9. Ahora no estoy viendo 9, estoy viendo 4 de las esquinas y 4 de la fila 3, ¿ya no? 8. 8. Bueno, entonces, y ahí ya uno teniendo los unos, recuerden que teniendo los unos, uno busca los grupos más grandes. Entonces esquinas sería 1, que son las 4, y toda la fila que está ahí en la tercera fila, pues está en los 4 unitos. Ahí me daría el otro grupo, entonces resulta fácil, porque me dan 4 unos que están en forma horizontal en la tercera fila y las esquinas. Y recordemos que se escribe lo que no cambia, se escribe la variable que no cambia. Entonces, si yo cojo los 4 unos que están en la tercera fila, lo que no cambia es la variable que está en la fila. Entonces, ¿quién no cambia? W, que vale 1, Z porque vale 1, y eso es válido para esos 4 que están en forma horizontal. Entonces, lo que debo escribir es WZ. Ese sería el resultado, WZ. Escribo lo que no cambia. Y en las esquinas, si yo miro las esquinas, entonces yo miro que la X vale 0 en la primera columna, la X vale 1 en la última columna y entonces cambió. Pues esa no la debo escribir. La Y vale 0 en la primera columna y la Y vale 0 en la última columna, esa no cambió, entonces esa la debo escribir.
Y negado, Y0. Y entonces ahí aparece Y0, escrita Y0. Pero también ahora debo mirar por este lado donde está la W y la Z. Y lo que observamos es que la W y la Z en la primera fila, primera columna, ahí están en 0, 0. Y en la otra esquina, que es la que estoy mirando esquinas, en la otra esquina, la W y la Z están en 1, 0. Entonces, la W cambió de 0 a 1, de la primera fila a la cuarta fila pasó de 0 a 1, mientras que la Z de la primera fila está en 0 y en la última fila está en 0. La Z quedó en 0, o sea que debo escribir ese 0. Entonces la respuesta de la simplificación de las esquinas, la respuesta es W de Y en 0 y Z en 0, o sea, negadas, Y negado y Z negado. Estas dos las sumo y me da la respuesta. Entonces yo digo, la salida Q es igual al producto de las dos negadas más el producto de W y Z. Y esa es la respuesta. Ahí vemos que no podemos hacer ni factorizar, o sea, un término que se repita no lo hay, ni puedo aplicar ya ninguna otra propiedad. Entonces ya me da la respuesta y vemos que de cuántas variables teníamos, teníamos la primera ecuación tenía ¿cuántas variables? 4, 8, 11, 14, 18, 21. La ecuación original tenía 21 variables y hemos llegado a 4. Entonces hay una reducción que se puede calcular 21 menos 4 dividido en 21. Pues da una reducción bastante buena, ¿sí? Da una reducción bastante buena. Pero bueno, digamos que lo nuevo en sí no es la solución del mapa, porque eso lo hemos tratado de explicar ya varias veces, ¿no? Que yo puedo hacer esquinas, que yo puedo hacer unos horizontales o unos verticales y que escribo lo que no cambia lo que debo escribir. Lo nuevo está es en que cuando la ecuación está desbalanceada, me toca aplicar la propiedad de que la variable más la negación de la variable da 1, y de esa manera yo puedo balancear la ecuación para poderla meter más claramente en el mapa. Porque si no hago ese balanceo se me dificulta un poco la elaboración del mapa. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a ver después, aquí aparecen... ok. Aquí, ¿qué sucedió? Que ahí nos pedían el ejercicio por los ceros. Entonces, ¿qué se dice? Hágalo por los ceros también. Hágalo por los ceros. Entonces, eso sí no lo habíamos visto, pero pues tampoco es algo tan diferente. Entonces, nosotros lo que hacemos es, ya tenemos la posición de los unos, ¿cierto? Está ahí en la página 4, ya tenemos la posición de los unos. Y lo que aparece en libre, lo que apareció en libre, que no tenía nada, pues ahí metemos los ceros y lo que hacemos es borrar los unos para que no nos confundan. Y entonces obtenemos el mapa que está en la página 5. Por favor, se paran en el mapa de la página 5 y ahí lo que estamos observando es el mismo mapa del ejercicio, solo que ahora está mostrándonos los ceros, ¿sí? Entonces, contemos el número de ceros. Serían 2, luego viene una fila con 4, son 6, y la última, hacia el final, vienen otros 2, serían 8, ¿sí? 8. Y pues sí tiene sentido, porque ¿cuántos unos teníamos? Teníamos 8 unos, y ahora 8 ceros nos da 16, que el mapa era 4 por 4, 16. Entonces, cuando ya tenemos los ceros, volvemos a hacer los grupitos de los ceros. ¿Aló? Mira. Profe, ¿no es mejor que nos muestre como tal la pantalla del documento para que usted nos explique bien cada cosa? Porque es que así uno se confunde mucho, porque pues en mi caso, yo, Sí. pues usted habla y habla, pero entonces no veo de dónde saca las cosas en algunas partes, entonces no le estoy entendiendo. Bueno, digamos Sí, que pues sería como un aporte ahí, como utilizar, digamos, otros medios donde pueda, digamos, usted manipular ahí desde el mouse, como podernos señalar dónde está ubicado. Es como un aporte para ir desarrollando la clase. sí, y estoy de acuerdo con ustedes. Lo que pasa es que en este Compartir pantalla para todos.
en este momento no tengo esa opción, ¿sí? Sí, pues Porque es como un aporte para ir desarrollando una clase. si lo hubiera para mejorar el estilo de la clase. si hubiera tenido esa opción, ténganlo con la plena seguridad que ya lo hubiera hecho, ¿sí? Por eso, digamos que agradezco el esfuerzo de ir conmigo en la explicación y de tratar de no distraerse. Digamos que si en su casa hay algo que lo esté distrayendo, tratar de no dejarse distraer por el esfuerzo que significa tratar de seguirme la explicación sin estar compartiendo la pantalla. Pero digamos que la sugerencia es cierta y de hecho pues estamos ahorita, yo creo que ya para la próxima sesión vamos a tratar de validar el tema de la otra plataforma que nos falta explorar, que es Zoom, ¿sí? Que en esta sí se pueden rayar las pantallas, ¿sí? Entonces, por hoy les pido, digamos que concentración, por hoy un poquito de paciencia y a la próxima pues sí tenemos como la posibilidad de rayar la pantalla y compartir la pantalla, ¿sí? Ingeniero, Señor. de este tema que nos está exponiendo ahí, nos va a dejar trabajo o algo así. De este tema que estamos viendo hoy, va a quedar, estamos ya pensando ya es en el tercer corte, ¿cierto? Entonces, si la pregunta es, ¿van a quedar trabajos? Sí, claro, por supuesto. Pues, digamos que se cae por su peso que uno no revisa un tema para no hacer tareas, ¿no? O sea, para no dejar tareas, ¿cierto? Entonces, Sí, claro. de hecho, el semestre pasado no lo alcanzamos a ver en clase y se les compartió esta guía y ellos tuvieron que estudiar la guía. O sea, no tuvieron la posibilidad de darles una explicación, porque no hubo tampoco como la opción de hacerlo en clase. Entonces lo que se hizo es, bueno, no es nada raro, no es nada diferente a lo que hemos venido haciendo en clase, estudienlo y ya, ¿sí? Profe, con respecto a las notas del segundo corte que vamos a manejar, lo de sensores es que no pudimos enviarlo en el tiempo correcto. Ahí se lo enviamos al correo. Sí, señor. La idea es que me lo envíen al correo para poder yo empezar a calificarlo y cerrar esa nota del tema de los sensores. Y de pronto, no sé si estabas al comienzo de la sesión de hoy, pero lo que yo aclaraba es que no solamente es cuestión de una nota del tema de sensores, sino que es que el quiz va a ser sobre sensores. Sí, señor. Entonces, lo importante de haber hecho esa tarea es haberla hecho a conciencia y tratando de aprender, no hacer tarea por hacer tarea, sino tratando de que quede algo dentro de la mente, como la simbología de los sensores, como para qué se usan los sensores, cuáles me detectan metales, cuáles no me detectan metales, cuáles me detectan madera, cuáles no me detectan madera, cuál es la aplicación típica de los capacitivos, cuál es la aplicación típica de los inductivos, cosas básicas pero importantes, ¿sí? Eso. Sí, señor. Y profe, no, sí, ya. Bueno, entonces, como les decía, paciencia, concentración y pues el mejor esfuerzo para poder revisar este tema, porque, digamos, yo podría decirle, no, ya ustedes tienen las bases suficientes para entender este tema con base en lo que hemos hecho en clase y dado que el libro explica muy fácilmente este tema, ¿cierto? Entonces, y podríamos decir, no, dejémoslo ahí, ¿cierto? Sin embargo, pues ya que estamos probando la plataforma, ya que estamos mirando este espacio para tratar de aprovecharlo al máximo, pues por eso se está tratando de explicar esto, ¿sí? Bueno, entonces, en ese orden de ideas vamos a tratar de continuar. Le pedimos el favor a la compañera que se ubique en la página 5, ¿cierto? La página 5, que es donde vamos. En el mapa que aparece dice función normal conjuntiva
y eso lo que quiere decir es que use los ceros, no use los unos, use los ceros. Y lo que veíamos es que aparecen 2 ceros en la primera fila, 4 ceros en la segunda fila, la tercera fila no tiene ningún cero y la cuarta fila tiene 2 ceros. ¿Sí? Sí, profe, señor. en ese caso solo haríamos 2 grupos, ¿cierto? El de la mitad y el grupo de los extremos. Exacto. Mire que no es nada difícil, o sea, es lo que hemos venido haciendo. Entonces, si tú sigues el siguiente mapa en la guía, vas a encontrar que llegamos a esa conclusión. Cogemos 4 ceros de la segunda fila y cogemos los 2 ceros centrales superiores con los 2 ceros centrales inferiores y hacemos un segundo grupo. Entonces me quedan 2 grupos de 4 ceros, 2 grupos de 4 ceros. ¿En dónde puede estar la diferencia? Que es lo que les pido que estén muy atentos. Que yo escribo lo que no cambia, pero al contrario. Entonces, por favor, vamos a interpretar esas palabras. Escribo lo que no cambia, pero al contrario. Entonces, si nosotros vamos con los 4 ceros que están en la fila 2, que están ahí horizontalmente. Entonces, yo miro que las variables que no cambian es la W en 0 y la Y y la Z en 1. Entonces, sería W negada, Z. Pero como debo escribirlos al contrario, entonces me tocaría W, Z negado. ¿Sí? Y como debo escribirlos al contrario, si antes los multiplicaba, ahora los sumo. Entonces, ahí aparece un circulito con un 1 y ese es el resultado que está escrito ahí. La W más Z negado. W más Z negado. Y en relación con la otra simplificación, que es cogiendo los ceros que están en la parte central, los 2 de arriba con los 2 de abajo, entonces analizamos. En la parte superior, la X está en 0 y pasa al 1. Estoy mirando la columna 2 y la columna 3. La X vale 0 y pasa a 1, por tanto cambió. Si miro la variable Y en esas dos columnas, no cambia. En la tercera la Y no cambió, está en 1. Por tanto, debo escribirla, pero al contrario. O sea que escribo Y negado. ¿Sí? Y mirando ahora tanto la primera fila como la última fila, en ese caso estoy mirando las variables W y Z. Entonces, la W vale 0 en la primera fila y en la última fila vale 1. O sea que cambió. Mientras que la Z tiene valor de 0 en la primera fila y tiene valor de 0 en la última fila, o sea que esa no cambió, pero como debo escribirla al contrario, no escribo Z negado, sino escribo Z. Entonces, en conclusión, me quedaría Y negado más Z. Entonces, ahora estas dos las multiplico, porque al trabajar por los ceros, ya no sé, lo que antes se multiplicaba, ahora se suma. Entonces, la respuesta por los ceros es coger estas dos expresiones y multiplicarlas. Entonces me queda Q igual a, primer paréntesis es W más Z, cierro paréntesis, y el segundo paréntesis es, ahí me quedó un error, Y negado más Z, ¿sí? Faltó la negación de Y. Entonces, digamos que, pero vemos, si nos devolvemos un poquito, por favor, a la página 4, el último rectángulo que aparece ahí, donde dice Q igual a Y negado por Z negado más W por Z, tenemos 4 variables. Y si me voy a la respuesta que acabamos de obtener, también tengo 4 variables. O sea que no importa si usted usó los unos o no importa si usted usó los ceros, siempre le va a dar el mismo número de variables en la respuesta. ¿Sí? Entonces los mapas de Carnot tienen eso tan bonito, que debería dar la misma respuesta así en cuanto a complejidad, en cuanto al número de variables. Debería dar la misma respuesta si usa los unos a si usa los ceros. ¿Ok? Entonces, eso también nos va a decir, por ejemplo, en un examen nos va a decir si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Porque si lo hicimos bien, tenemos que llegar a que nos da el mismo número de variables en la respuesta.
Pues ahí está negado lo de arriba y lo de abajo. Lo que pasa es que le hizo falta fue negarlo usted también abajo, ¿no, profe? Exacto, Pues, sí, sí, pero faltó no la... falta los uno o los ceros da igual. Exactamente. Entonces, la Y faltó negarla, ¿no? Para que la cosa La Y y la Z me parece que negaron. en la cartilla, en este texto ahí, digamos que dice, mire, si usted no hubiera hecho la simplificación, me da el circuito de la izquierda. Estoy parado en la página 6. Estoy viendo la página 6, parte superior. Entonces, en la página 6, parte superior, me muestra todos los circuitos. Entonces, si usted no hubiera simplificado el circuito, me da esta complejidad. Entonces, tenemos 4, 8, 11, 14, 18, 21 contactos. Un circuito con 21 contactos, paso por un relé, el relé me dispara un contacto y me ilumina la lamparita Q. Entonces, si no hago la simplificación, me da 21 contactos. Pero si usted simplifica por los unos, me da el circuito de la derecha, el que está totalmente a la derecha. Aló. Y si usted lo hace por los ceros, me da el circuito que está en la mitad. Entonces uno dice, bueno, pero pues entonces los dos circuitos mejores son los de la mitad y el que está en la derecha, que son los más chiquiticos. Y ahí uno se da cuenta que los dos circuitos deben funcionar igual, ¿sí? O sea que uno debe ver que son equivalentes, llamamos equivalentes. Entonces, hagamos un pequeño análisis rápido ahí. Si usted no oprime nada en ninguno de los circuitos, lo que observamos en el circuito de la mitad, la corriente baja por 14, se iría por el lado de Y, luego se va hacia la derecha por Z y baja hacia acá, cierra el contacto y prende la lamparita. Y estaríamos diciendo que si uno no oprime nada, la lamparita está encendida. Eso es lo que está diciendo el circuito que está en la página 6, en la mitad. Y en el que está en el extremo derecho, entonces si uno no oprime nada, la que funciona es la línea 9, porque baja la corriente por el Y, baja la corriente por el Z, estaría activando el K, cerrando el contacto de la línea 12 y activando la lamparita. Entonces ahí vemos que los dos circuitos están funcionando igual. Puedo hacer otra prueba. Por ejemplo, yo podría hacer la prueba de solo mover el W. Entonces, si yo muevo el W en el circuito de la mitad, entonces me quedaría bajando la corriente por 14, paso por el Y, paso por el W y energizo el K. O sea que la lamparita prende. Y en el caso del circuito que está a la derecha, al mover el W, pues la lamparita sigue encendida. Sigue encendida, o sea que estarían funcionando igual. O sea que no está alterando el funcionamiento del circuito. El hecho de que en un circuito sí se acciona el W cerrando una línea, en el otro se activa el W, pero realmente no cierra ninguna línea, sino que mantiene el estado. Mantiene el estado. Y bueno, digamos que esa es la comprobación. Luego, una pregunta, hágame el favor. Señor. Por ejemplo, usted dice que si baja por Y y se manda hacia Z y baja acá, entonces estaría prendido a toda hora el bombillo. Sí, señor, eso es correcto. Si mira los dos circuitos y no oprimimos nada, lo que estamos observando es que hay líneas que están con contactos cerrados y que eso hace que la corriente esté bajando y esté encendiendo la lamparita. ¿Sí? O sea, mi duda es que si la lámpara queda toda hora continua prendida o hay algo, ¿cómo hacemos para cortar para que la lámpara quede apagada? Bueno, mire, eso es una buena pregunta, porque si tú te das cuenta, la respuesta está en que si tú oprimes la Z, solo la Z, entonces miremos el circuito de la mitad. Si oprimes la Z, ¿qué sucede? Al oprimir la Z, cortas la línea del lado derecho y como el W está abierto, al oprimir la Z, los dos contactos que llegan al K quedan abiertos. Se apaga. No hay posibilidad de que la lamparita esté prendida. Y en el circuito de la derecha, al oprimir la Z, estamos interrumpiendo la línea 9. Por tanto, al accionar la Z, la línea 9 pierde también la corriente y también se apaga. ¿Sí?
Entonces, si yo quiero que la lamparita esté apagada, la respuesta es oprimir la Z. Oprimir Z, sí. Ah, listo, gracias. Pero sí se apaga oprimiendo Z. Bueno, siguiendo con el mapa, siguiendo con los mapas, llegamos a mapas de Carnot con términos no importa, o sea, son los que tienen la línea, ¿cierto? Son los que tienen la línea. Ok, y aquí, en vez de línea, pues usaron fue una X. Entonces, digamos que para que no nos despiste, el mapa es un mapa A, B, C y D, tiene 16 cuadros, pero la X representa la línea, o sea, los no importa. Pero entonces recordemos que los términos no importa, lo chévere de los términos no importa es que usted los puede considerar como ceros o como unos, según cómo esté resolviendo el mapa. Entonces, en este caso, como están tratando de resolverlos por los ceros, asumieron que las X son iguales a los ceros. Entonces, cogieron un grupo de 8, que está en la parte de las dos filas centrales, y cogieron un grupo de 4, que es la columna número 2. La columna número 2 me da 4 ceros, considerando esas dos X como 0. Entonces, en este caso, si lo hacemos por 1, entonces... Entonces, o sea, por ejemplo, no hay necesidad de hacerlo por 0, sino de una vez ya nos da el circuito. Sí, ya por ejemplo en este caso, digamos que ya sabemos que si usted lo resuelve por los ceros, pues su respuesta es muy válida y debe de ser equivalente a si alguien quiere resolverlo por los unos, ¿sí? Bueno, digamos que terminando de revisar qué hicieron aquí, al coger los ceros, tuvieron un grupo de 8 y un grupo de 4, ¿cierto? Entonces, miremos, el más fácil de analizar es el grupo de 4, porque me da la columna número 2. La columna número 2, las variables que no cambian son las que están en esa columna, o sea, A en 0 y B en 1, ¿sí? Pero entonces, como debo escribirlas al contrario, entonces, en vez de escribir la 0, coloco la variable, ¿no? No A negado, sino A. Y en vez de escribir el B, debo escribir el B negado. Y los debo sumar. Entonces, ahí el circulito que tiene el 2, pues es la respuesta. A más B negado. A más B negado. ¿Se van a hacer esos cambios? Sí, digamos que lo que ha sucedido en las evaluaciones, a veces un poco como yo no sé, es por los mismos nervios de la evaluación. A veces uno no hace el cambio. Entonces escriben la variable tal cual como está y entonces pues obviamente no da el ejercicio. Porque la regla dice, cuando usted trabaje por los ceros, escriba las variables que no cambian, pero al contrario, ¿sí? Eso es lo que dice el mapa de Carnot, ya cuando uno trabaja por los ceros. Bueno, y yendo al conjunto más grande que tiene los 8 ceros, el conjunto más grande, lo que observamos es que la única variable que no cambia es la D. Porque si nosotros miramos esas dos filas, la C está un 0 en la segunda fila y pasó a 1 en la tercera fila. Mientras que la D está en 1 en la tercera fila y también está en 1 en la cuarta fila. Por tanto, la que no cambió fue la D, pero como debo escribirla al contrario... En la segunda y en la tercera. Sí, exacto, en la segunda y la tercera. Entonces, como debo escribirla al contrario, debo escribir D negado, D con rayita. Aquí, ojo, aquí se estaba quedando un 0 por fuera. Entonces, si ustedes observan, se hizo la agrupación, la que tiene ahí la señalación de 3, ¿cierto? Esa me tiene un 0 que no estaba en las agrupaciones anteriores. Entonces, ahí toca tener cuidado, porque uno podría haber dicho, cojo los 2 ceros de la última fila, pero resulta que la regla dice que debe ser el grupo más grande posible. Entonces, por eso nos metimos y le asociamos las 2X para tener no un grupo de 2, sino un grupo de 4. Entonces, a este grupo llamado 3, ya le tenemos un grupo más grandecito y lo conformamos de 4 ceros. Y ya tenemos... Señor, sí.
Usted en la clase anterior había dicho que cuando una X o un 0 estaban más de dos grupos, digamos, no se podía coger como un grupo adicional, tenía que pertenecer a solo un grupo. Entonces, en este caso, pues está perteneciendo al grupo de 8 y al grupo de 4. Entonces, no Sí, sé. pero yo también dije que si había una variable que no pertenecía a ninguno de los anteriores grupos, convalida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el hecho de que el 0 que estamos cogiendo no pertenece ni al grupo de 4 de la columna 2, ni al grupo de 8 de las dos filas. Este 0 no pertenece a ninguno de esos dos. Entonces, convalida el haber podido coger los otros. ¿Sí? Entonces, no estoy haciendo redundancia, porque este 0 no pertenecía a ninguno de los otros dos grupos, ni al 1 ni al 2. Ese 0 lo tiene que acomodar de alguna otra forma. Exactamente, entonces ese 0 tengo que... agrupar en dos. Lo puedo agrupar en dos, pero rompo una regla que es que debe ser el grupo más grande posible. Y entonces uno dice, bueno, pero si puedo entonces el grupo de 4, toca coger el grupo de 4. Y por eso este 0 está perteneciendo a un grupo con 2x, que dije que vale 0, y 2 ceros, que son los que están en la fila, en la cuarta fila. Entonces ahí hago un grupo de 4 ceros. Y el análisis para simplificar ese grupo de 4 ceros, pues es el mismo. Miro la columna 2 y la columna 3. Y ahí lo que veo que no cambia es la B. La B permanece en 1, pero como debo escribir lo contrario, pues coloco B negado. Entonces B negado. Y ahora en este grupo de 4 ceros analizo la fila 3 y la fila 4. Si analizo la fila 3 y la fila 4, veo que el que no cambia es la C, porque está en 1 y sigue en 1. Entonces, en ese caso, escribo lo contrario, o sea, C negado. Y lo sumo, ¿sí? Entonces, ahora ya tengo las 3 simplificaciones. Ahora, ¿qué hago con esas 3? Pues las multiplico. Entonces, la respuesta final me queda, primer paréntesis, A más B negado. Ese paréntesis multiplica al otro, que es el D negado, y ese paréntesis multiplica al final al otro paréntesis que tiene el B negado más C negado. Esa sería la respuesta. Pero entonces, miremos aquí. ¿Cuánto me da? 2, 3, 4, 5. Me dieron 5 variables. 5 variables. ¿Sí? 5 variables. Bueno, pero por este ejercicio es diferente al anterior. Es uno nuevo, ¿no? Profe. O sea, no lo puedo comparar. No lo puedo comparar con ninguno porque directamente lo atacaron por los ceros. Señor. Profe, una pregunta. En la fila, lo que viene siendo en el punto AB la tercera y cuarta fila, sí, que es donde están ubicados pues los 2 ceros y las 2x, ¿ese no se puede hacer un grupo de 4 igual al que está abajo? No sé si me van a entender. A ver, digamos, igual al que está abajo. Abajo, cuando dices abajo, es... Me refiero al grupo 3. Estamos solucionando el grupo 3. ¿Sí? El grupo 3 fue hecho con 2 ceros y 2x. Exacto. Y el que tú dices, ¿cómo sería? O sea, él dice si pudiera tomarlo como 1. Sí, pues si pudiera tomarlo como el 1, o sea, pero... No, ya caí en cuenta. Agrupado, o sea, agruparlo sí, con un agrupado. 1. Lo que pasa es que tendríamos que resolverlo por los unos, y entonces en ese caso, donde están las X, pues deberíamos poner 1 y empezar a hacer los grupos, ¿sí? Para Sí. Pero O sea, recuerden, siempre si que las tenemos 5 rayita- por los unos vas a llegar a 5 variables, que es lo que nos está dando. siempre que tenemos rayita, qué pena, profe. Siempre que tenemos rayitas, si tomamos los ceros o los unos, siempre los tenemos que coger la rayita para agrupar. Sí, porque si no la tomas, la solución da mucho más grande, o sea, da más ineficiente, llamémoslo, ¿sí? Porque si da más grande, pues da más ineficiente. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya aparece el ejercicio, dice punto 6, taller de evaluación, resuelva. Entonces, lo que vemos aquí, lo que vemos acá, es una expresión
Miremos primero si está balanceada o no está balanceada. Tengo F, W, X, Y, Z, o sea que deberían de tener 4 términos cada expresión, y creo que sí, o sea que, pues para fortuna de lo que estamos viendo ahorita, no fue necesario balancearla. Entonces ahí lo que ya se les pide es que empiecen a aplicar el álgebra booleana, sobre todo la propiedad que estamos enfatizando, la propiedad que dice que la variable más su negación da 1, ¿sí? Esa. Entonces empiecen a hacer esa simplificación y dicen si es posible que dé alguna de las respuestas 1, 2, 3 o 4. Si no da ninguna de las respuestas, da otra diferente, la colocan en el espacio que está ahí que dice respuesta, ¿sí? Entonces, ese sería uno de los ejercicios. Luego dice, resuelva el ejercicio 621, 622, 623. Entonces ahí paso a la página que dice 8, la 8. Entonces la página que dice 8 me presenta tres mapas, ¿cierto? Pero entonces ahí ya me está pidiendo que lo resuelva por los unos y por los ceros. Y ahí pues usted compruebe de que llega a la misma respuesta en términos de cantidad. No en términos de que sea algebraicamente lo mismo, sino en términos de cantidad de variables. El 621 es un ejercicio relativamente sencillo, fácil, porque no tiene rayitas ni nada. El 622 se parece más al de la evaluación, porque ya tiene rayitas, y sabemos que las rayitas es una oportunidad que si lo estoy resolviendo por los unos, las convierto en 1, y si lo estoy resolviendo por los ceros, pues las convierto en 0. Pero entonces aquí mi consejo es, hagan el mapa 2 veces, no les dé pereza, hagan el mapa dos veces, y cuando estén jugando por los unos, pues consideren las rayitas como 1, y cuando estén jugando con los ceros, pues considérenla como 0 para que no haya como confusión. Y bueno, señor. Y el último... Señor. Eso obliga, o sea, digamos, en el parcial va a salir, o digamos, en el parcial toca solucionarlo por parte de los unos y parte de los ceros, o uno lo puede solucionar solo por parte de los unos, o solo por parte de los ceros. Bueno, la pregunta es muy pertinente. ¿Qué se ha hecho en los parciales pasados? Por ejemplo, en el parcial el semestre pasado, en la evaluación 2, el semestre pasado, solo se les pedía por los unos. Y en el examen final se les pidió por los ceros. Entonces, digamos que era para ayudarles, ¿no? Para ayudarles, para que el tema de manejar los ceros pues se madurara un poquito más, y por eso el tema de los ceros solo se preguntó al final, cuando ya llegamos al examen final, ¿sí? Sí. Pero entonces sí es muy importante tener cómo hacer ejercicios para que no se confundan, porque es que los nervios y el cerebro nos pasan malas jugadas, porque en el examen normalmente la atención, a veces si uno no la controla, hace que uno se equivoque muy fácilmente. Profe, ahí en el 6.2.2, en la segunda fila, el espacio que falta ahí, ¿qué dígito iría? O... Sí, buena pregunta. Faltó colocarlo. Entonces, a ver, miremos a ver si está balanceado. ¿Cuántos unos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4 en la primera fila, 1, 2, 3, 4 en la segunda, serían 8, ¿cierto? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tiene 16 unos, ¿cierto? Y este es de 32, lo que quiere decir que ese es un 0, ¿sí? Para que quede balanceado. Bueno, pero como las rayas pueden ser ceros unos. Pongámosle un 0 ahí. Pongámosle un 0 ahí, para que a todos nos dé igual, ¿sí? O sea que el 6.2.2, en la casilla que está en blanco, pongamos un 0. ¿Listo? Bien. Y el último mapa que aparece ahí, pues no tiene rayitas. Entonces, ahí les pido el favor, es que con colorcitos, por favor, con colorcitos. Porque pero entonces los colorcitos nos ayudan mucho para resolverlo
bien, para resolverlo y poderlo presentar muy bien. ¿Listos? Esa es la guía. Esa es la guía. Hemos tratado de hacerle una lectura, digamos que pública, aquí entre todos. Yo hubiera podido decir que no, que háganle, que estudienla, ¿cierto? Pero pues no. Y les coloqué el siguiente documento, que es la parte del libro, el libro. Me cuidan mucho, por favor, cuídense mucho. Vale, gracias, profe. Igual que Gracias, usted, profe.